Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos a la inauguración de este Congreso Internacional, el Inca Garcilaso en dos orillas, conmemoración de los 400 años de su muerte. En primer lugar, quisiera, como rector de la Universidad de Alicante, darles a todos ustedes la bienvenida, una calurosa bienvenida a la Universidad de Alicante y a este espacio en el cual nos encontramos, que es el Centro Mario Benedetti, el Centro de Estudios Mario Benedetti, en el que con tanto mimo y cuidamos aquí de la Universidad de Alicante. Permita que les presente a mi derecha de la mesa José Antonio Mazzotti, presidente del Congreso Internacional, a mi izquierda mi querido amigo don José Carlos Rovira, y presidente del Congreso Internacional. José Carlos, buenas tardes. A la derecha el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, don Juan Mesa, y a mi izquierda doña Eva Valero, directora del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti, directora del secretariado, y un orgullo para mí que forme parte del equipo de gobierno de la Universidad de Alicante, querida Eva. Pues sin más dilación, y dar la bienvenida a todos ustedes, le cedo la palabra a don José Antonio Mazzotti, presidente del Congreso. Uno de los presidentes. Pues muchísimas gracias, señor rector, don Manuel Palomar Sáenz, señor decano, Juan Francisco Mesa Sáenz, queridos amigos, colegas, Eva Valero, José Carlos Rovira, y a todos ustedes por su presencia. El Inca Garcilaso fue y sigue siendo una figura esencial para entender los debates que se suscitan en el Perú y en América Latina y en todo el mundo en realidad, acerca de la condición bicultural y migrante del sujeto moderno. Nació en el Cusco, como sabemos, un 12 de abril de 1539 y fue bautizado con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa, quien más tarde adoptaría el de Inca Garcilaso de la Vega. Resume en su experiencia vital, en sus estrategias discursivas y en sus propuestas políticas la búsqueda de una forma peculiar de ser entre mundos en conflicto al calor de la primera globalización a gran escala del hemisferio occidental. Esa tensión constante, cubierta de una capa de intento de armonización, muchas veces no lograda, es lo que nos permite seguir leyéndolo y encontrando en su obra significados pertinentes para muchos de los problemas del mundo actual. Su muerte en la ciudad de Córdoba el 24 de abril de 1616 nos lleva a conmemorar una vida y un legado insustituibles a 400 años de distancia. Por eso no debe olvidarse que como hombre de su tiempo estuvo inmerso en las ideas y creencias existentes sobre la religión, la lealtad al rey y las jerarquías sociales que caracterizaron el Renacimiento tardío y la Contrarreforma. Como miembro de una aristocracia tanto española como incaica, era lógico que asumiera una mirada dirigente y muchas veces condescendiente hacia aquellos que pertenecían a estamentos inferiores de la sociedad. Las ideas de democracia, igualitarismo e independencia política estaban muy lejos de su horizonte personal y cultural. ¿Por qué, sin embargo, nos sigue ofreciendo significados valiosos el día de hoy? ¿Hasta qué punto su palabra puede servir para comprender el presente neocolonial y postcolonial en que se debaten muchos países del llamado Tercer Mundo? ¿Cómo una lectura actualizada de su obra puede abrir nuevos caminos de investigación? Y es que el Inca Garcilaso ha sobrevivido por encima de todos los cronistas de Indias, no solo por los problemas medulares que plantea, sino porque su prosa alcanza un nivel de maestría innegable, haciendo de su lectura un acto placentero propio de los grandes textos literarios. Se lo propuso así el historiador cusqueño, muy probablemente. Recordemos que la historia era en aquella época no ese frío recuento de hechos con documentación verificable que nos ha dejado la impronta positivista sobre las ciencias humanas del siglo XIX en adelante. Para los letrados del siglo XVI, la historia era magistra vitae, maestra de la vida, y por lo tanto debía fijar sus metas en la demostración persuasiva de verdades trascendentes hacia fines nobles como el mejoramiento de la sociedad dentro de los principios cristianos, entonces incuestionables. Todo lo demás se ponía al servicio de ese ideal, pues como decía Fray Jerónimo de Román y Zamora, otro notable historiador que Garcilaso leyó y citó, la retórica es el alma de la historia. En estas coordenadas discursivas, el Inca Garcilaso emprende la titánica tarea de dar cuenta de la historia de los incas y sus conquistadores españoles, grupos de los que descendía y que fueron marginados por la imposición del sistema burocrático virreinal, que fue disminuyendo los privilegios de las noblezas locales
y dejando en el desamparo a los retoños de esa mezcla que Garcilaso asumió como marca de identidad incontestable, diciendo: a los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. El Inca así concibió las dos partes de sus comentarios reales de 1609 y 1617 como un esfuerzo por lograr justicia no solo poética, sino también política, reivindicando la calidad de los de su grupo y demostrando que era posible construir una sociedad que cumpliera con los principios básicos de la filosofía Christi. Paradójicamente, esa sociedad, la incaica, no había sido cristiana y solo llegaría a una prolongación y mejoramiento de sus fundamentos en alianza con los conquistadores encomenderos, como su padre, el capitán Garcilaso de la Vega Vargas, paradigma de conducta y de nobleza de ánimo a lo largo de los comentarios reales. El historiador inglés David Brading ha llamado acertadamente un sacro imperio incaico a esta propuesta de política, alianza de élites locales, contestataria de la práctica de la razón de Estado de Felipe II y Felipe III. Pues este congreso va a hablar de estos y muchos otros temas. Yo estoy sumamente complacido y honrado de formar parte del comité de organización de este magnífico evento que constituye el más importante en la historia de los homenajes y conmemoraciones que se han estado haciendo este año con motivo del cuatricentenario de la muerte del Inca Garcilaso. Puedo dar fe de que el congreso que inauguramos hoy en Alicante es el más completo en relación con el Inca Garcilaso. Vuelvo a agradecer a la administración de esta insigne universidad el honor que me han otorgado y a todos ustedes la generosidad de su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias y a continuación tiene la palabra don José Carlos Rovira. Gracias, rector. Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a quienes han venido desde Latinoamérica, desde Perú principalmente, desde Argentina, desde varios sitios más, desde Estados Unidos, desde Europa y desde varias universidades y centros de investigación españoles. La Universidad de Alicante, que tiene tradición latinoamericanista a pesar de su juventud, bueno, les invito ya, porque si no se me va a olvidar, a que vayan al museo cuando puedan estos días a ver una excelente exposición sobre Jorge Luis Borges, que será complementaria de la que inauguraremos esta tarde aquí, en el sentido de presencia latinoamericana en nuestra universidad. La Universidad de Alicante acoge estos días con satisfacción y agradecimiento por vuestra presencia en este Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti, que desde 1998 existe en esta universidad para honrar al amigo y al escritor que tanto tuvo que ver con nosotros y que fue doctor honoris causa por esta casa en 1986. Recordaba esta mañana, al hablar del doctorado honoris causa de Mario, otro doctor honoris causa, el más reciente, escritor, poeta, Raúl Zurita, que el año pasado, al recibir la investidura como doctor honoris causa de esta casa, dijo algunas palabras precisamente sobre el Inca que voy a recordar ahora aquí porque son una reflexión para mí excepcional y bellísima sobre la lengua. Decía Raúl Zurita el 5 de marzo de 2015, me he ido un siglo antes, bien, decía el 5 de marzo del pasado 2015, decía en el Paraninfo, a propósito de episodios que narra Garcilaso en la historia general del Perú, decía, a finales del siglo XVI, un mestizo peruano, el Inca Garcilaso de la Vega, después de contar en los comentarios reales el esplendor de un mundo que acababa de desaparecer, escribió una segunda parte donde narra la muerte violenta, unos a manos de otros, de los 5 que protagonizaron la conquista del Perú. El libro termina con el relato de la ejecución del primer Tupac Amaru en la plaza del Cuzco en 1562. Camino al patíbulo, un emisario va enunciando a viva voz las culpas por las que se le condena a muerte.
el inca al oírlo le pide al fraile que va a su lado que le traduzca, pues no entiende el castellano, es decir, no entiende la lengua en la que están las razones por las que lo van a matar, transformándose así en la primera víctima simbólica de la lengua que yo hablo. El golpe es impresionante porque las razones por las que debemos morir siempre están expresadas en un idioma extranjero, en un idioma que jamás entenderemos. Esta reflexión sirve porque, insisto, su belleza sobre la lengua y la violencia es excepcional. Yo sigo con la nota de presentación de la parte que me corresponde en este congreso. Quiero ahora dedicar a don Manuel Palomar, rector de la Universidad de Alicante, mi agradecimiento por el apoyo institucional que hemos obtenido también del Vicerrectorado de Cultura, también de otros vicerrectorados, para la realización de estas jornadas que, como se han dicho, están dedicadas al Inca Garcilaso en el 4º centenario de su muerte. Agradecer también que en mayo obtuvimos el mismo apoyo para conmemorar el centenario de Rubén Darío en este mismo lugar. Mi agradecimiento, rector, es doble porque ha suplido además otros apoyos que no obtuvimos de algunas instancias político-administrativas de nuestra comunidad. Te pido, rector, que les transmitas que este sí que era un congreso internacional. Y simplemente con esto queda dicho todo lo que quería decir. Bien. Quiero decir ahora que va también mi agradecimiento a la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a la Cátedra Vargas Llosa, a nuestra facultad y especialmente a la Asociación Internacional de Peruanistas que ha contribuido a la organización de este congreso. Como he dicho, aparte es un año de centenarios, Cervantes, Shakespeare, Ramón Llull, y en él quisimos estar presentes con el motivo general de 2 centenarios, 2 emblemas de América, Rubén Darío y el Inca Garcilaso, que son sin duda emblemas, y esto lo digo sobre todo para los estudiantes presentes, de esa transformación literaria que hizo del castellano una lengua principal de América, la principal de la América Central y del Sur. El Inca va a ser comentado estos días por casi 50 ponentes y espero que de aquí salga una reflexión nueva sobre una figura esencial en nuestra tradición literaria y cultural. Una figura que resuelve preguntas de la historia y acrecienta además preguntas a la historia. En la práctica del profesorado de literatura hispanoamericana de esta casa, de las 7 personas que nos dedicamos a ello aquí, fue siempre importante encontrarnos con este mestizo que significó la realidad y la conflictividad del mestizaje cultural. Estos días hemos leído un párrafo que nos ha recordado ya José Antonio Mazzotti, que es el párrafo Mestizo soy, me lo llamo a boca llena, que está presente también estos días porque es una reflexión también sobre el mestizaje y está presente en las paredes, en paneles en las paredes del campus. Quiero, en todo caso, decir que para terminar en estos momentos, querría simplemente señalar que ha sido muy importante para todos nosotros esta figura esencial del Inca Garcilaso, porque también, y esto se lo digo sobre todo también a los estudiantes presentes, también nos sirvió para desmontar el gran bloque desde el que procedíamos, el grandioso bloque y el grandioso caudal de la literatura española, no desmontar la literatura española, sino desmontar determinadas visiones parciales que nos llevaron a encontrarnos desde la literatura española, algunos de nosotros, con la gran literatura y el gran caudal de la literatura latinoamericana. Y dicho esto, que el trabajo de estos días no sea fructífero. Gracias. Muchas gracias, José Carlos, por tus palabras. Y a continuación de la palabra, Juan Mesa, decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias, señor rector. Gracias a los presidentes de este congreso, que viendo el programa se espera absolutamente magnífico, como se ha dicho, y sé que las noticias que nos llegan del otro lado del Atlántico es que se está expectante por los resultados de este congreso. Gracias a Eva Valero, directora del Centro de Estudios Mario Benedetti, directora del Secretariado de Sedes, porque como decano para mí es un orgullo estar siempre presente, siempre que me invitan, siempre que puede haber cualquier acto, tanto
porque esté de este lado de la mesa para poder dirigirme a todos ustedes en este caso, como mero oyente o figurante junto a ustedes para escuchar la ciencia que se transmite, la vitalidad de las investigaciones que se desarrollan y que se vehiculan a través del Centro de Estudios Mario Benedetti. Realmente he de decir que me siento orgulloso de que me dan mucho trabajo para poder estar, para poder acudir, para poder estar siempre presente desde que se fundó el centro hasta el día de hoy. El grupo de investigación que ha preparado este congreso, con Eva Valero y la profesora Remedios Matáis al frente, realmente han conseguido en este momento ya los objetivos, ahora ya está lanzada esta fiesta. Debo darles la bienvenida a la Facultad de Filosofía y Letras, que el Centro Mario Benedetti, por una cuestión física, se integra dentro de uno de los edificios de la Facultad de Filosofía y Letras. El profesorado que integra los grupos de investigación son profesores mayoritariamente de la facultad y nos sentimos muy involucrados en la organización de este congreso y así nos pareció desde el momento en el que nos trajeron el proyecto, para en ocasiones ayudar, en los tiempos en los que estamos viviendo, para colaborar en la búsqueda de esas financiaciones tan necesarias para poder aportar y poder sacar adelante un proyecto que nos lleva, quizá, ahora lo estamos representando con todos los que han venido de más allá del océano, desde diferentes lugares, desde todas las partes de Europa. Estamos quizá reproduciendo el espíritu que pretendía el Inca Garcilaso cuando redactó su obra, que era esa integración de las dos orillas, esa integración de la patria que le había visto nacer en la patria que había llegado a esas orillas de América, y un proceso que además lo va a desarrollar con la historiografía, como ya habían hecho los antiguos romanos, cuyas primeras obras fueron historiográficas, sus primeras obras en prosa, y las redactaron en griego para integrarse con la cultura que había llegado hasta ellos, que era la cultura griega. Es un proceso donde la historiografía siempre participa y donde siempre se está poniendo en juego, y como ha dicho muy bien el profesor Masotti, esta historiografía es un género literario, tiene que ser veraz, se basa en datos, pero es retórica, es el opus oratorium maxime. Por lo tanto, bienvenidos, ha llegado con un clima que está cambiando, pero siempre es nuestro clima de Alicante benigno. Podrán disfrutar, se les ha invitado, disfruten del campus, disfruten de nuestro museo y sobre todo que las jornadas sean muy provechosas. Bienvenidos, y están ustedes en la Facultad y en la Universidad de Alicante en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, y a continuación tiene la palabra Eva Valero, directora del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti. Gracias, querido rector. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los presentes a nuestro Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti. Bienvenidos a los alumnos y también a todos los profesores que participáis en este encuentro, que habéis venido de diferentes puntos de España o del otro lado del Atlántico, Estados Unidos, América Latina, etcétera. Bueno, es una alegría muy grande teneros aquí a todos hoy reunidos. También a los profesores de la Universidad de Alicante que participan en el Congreso, por supuesto. Yo voy a proceder ahora mismo a leerles la carta que Mario Vargas Llosa ha enviado a nuestro rector, don Manuel Palomar, para inaugurar este congreso, pero me van a permitir que muy brevemente, en nombre de la profesora Remedios Matáis y en el mío como directoras del congreso, pues nos sumemos ambas a las palabras de agradecimiento que el profesor Rovira ha tenido con nuestro rector Manuel Palomar por el apoyo absoluto institucional que ha dado a este congreso, sin el cual pues este no habría sido posible. Gracias, muchísimas gracias, rector, y también, por supuesto, gracias a nuestro decano, a Juan Mesa, a nuestro decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que también ha apoyado el congreso, al Departamento de Filología Española, a esa Cátedra Vargas Llosa, a la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que son las instituciones que han colaborado en el Congreso. Y además también quiero recordar, que me permitan recordar el origen del Congreso, bueno, porque se lo debo también a quien fue el transmisor. Hace ahora un año, a raíz de un viaje a Perú, me llegó la propuesta del profesor Masotti, a través del poeta y escritor y profesor Paulo de Lima,
que bueno, hoy no está aquí, pero de alguna manera también está porque su esposa, la pintora Borka Slater, es la que expone hoy los cuadros dedicados al Inca que después inauguraremos, esa exposición, y que es una de las pintoras más reconocidas hoy en día en Perú. Bueno, pues me llegó la propuesta a través de Paulo de Lima, de Mazzotti y la Asociación Internacional de Peruanistas de organizar algún encuentro, coloquio, seminario en la Universidad de Alicante por los 400 años de la muerte del Inca Garcilaso. La cuestión es que aquí ya teníamos pensado hacerlo, como bien ha explicado el profesor Rovira, él tuvo una bellísima idea que nos ha acompañado todo el año, en toda la cartelería hicimos incluso el logo, un año para dos centenarios americanos, Rubén Darío y el Inca Garcilaso, porque no solamente eran Cervantes y Shakespeare, sino que también teníamos el lado americano, ¿no? Y en mayo hicimos Darío y ahora estamos en el Inca. Ya teníamos la idea y acogimos pues, calurosamente y con entusiasmo la propuesta de la prestigiosa Asociación Internacional de Peruanistas, y lo que sí que dudamos mucho, y quiero decirlo, es si hacíamos un coloquio cerrado o bien si hacíamos un congreso. Nos lanzábamos al reto de asumir un congreso internacional abierto a toda la comunidad investigadora. Y quiero decir hoy pues, que a la vista de este programa que ustedes, todos los que están aquí, han hecho posible y todos los que están por llegar en estos días, no podemos estar sino muy, muy contentos, muy satisfechos de que al final, después de un año en el que ha habido muchos coloquios a lo largo de, bueno, pues en España, en América, en Estados Unidos, en Perú, etcétera, pues sea aquí en nuestra Universidad de Alicante donde se haya realizado el único congreso internacional abierto y por tanto el más grande, como ha expresado antes el profesor Mazzotti. Estamos muy contentos por ello y quería terminar pues agradeciendo a José Antonio Mazzotti todo el trabajo, porque él ha trabajado muchísimo desde el otro lado, la primera organización de las mesas, etcétera, casi estábamos al aula de manera inmediata, salvando la distancia horaria, él estaba ahí siempre todo el tiempo hablando con nosotros y bueno, también gracias al trabajo inmenso que han hecho la técnico y la gestora de aquí del Centro Benedetti, Alexandra García, que está allí, y Marisa García Lillo, que han corrido con una parte muy, muy importante de la organización del Congreso, gracias a ambas. Y dicho esto, paso ya a leerles la carta de Mario Vargas Llosa, fechada en París, 16 de septiembre de 2016. Excelentísimo rector Manuel Palomar, Universidad de Alicante. Estimado señor rector, siento de veras que compromisos adquiridos con mucha antelación me impidan estar con ustedes en el Congreso Internacional con que la Universidad de Alicante conmemora los 400 años de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega. Nada me hubiera gustado más que participar en ese justo homenaje en el que tantos académicos e investigadores de España, América Latina y Estados Unidos van a presentar trabajos e intercambiar ideas respecto al autor de los comentarios reales. El Inca Garcilaso de la Vega fue un gran escritor, un prosista eximio, un historiador de ambicioso horizonte y también el primero en reivindicar el mestizaje cultural y racial como un elemento enriquecedor para las culturas y las sociedades. Orgulloso de ser hijo de un capitán español y una princesa inca, señaló que por encima de los trágicos avatares que el choque entre dos civilizaciones inevitablemente producen, algo nuevo nació que fortalecería y renovaría a ambas tradiciones y culturas. Y los comentarios reales de los incas son el primero y uno de los mejores ejemplos de la verdad de sus palabras. Ese libro extraordinario, en el que la imaginación y la belleza estilística alimentan la historia, demuestra de manera palpable que ya en aquella época algo nuevo nacía en el espíritu y en la lengua, del encuentro de esas dos civilizaciones, de lo que con el correr de los años sería América Latina. Aunque Garcilaso creía estar escribiendo en los comentarios reales fundamentalmente un libro de historia, hacía también literatura, por la excelencia de su prosa, y hasta sentaba las bases de lo que al cabo de los siglos se llamaría el realismo mágico, es decir, aquella tendencia que fusiona la realidad y la fantasía, lo vivido y lo soñado, como una totalidad inseparable. Mucho me hubiera gustado participar en este certamen con una contribución defendiendo la idea de que el primer escritor realista mágico de nuestra literatura fue el Inca Garcilaso.
Hago votos por el éxito del Congreso y le envío, señor rector, un saludo muy cordial con mis mejores deseos. Firmado Mario Vargas Llosa. Gracias y bienvenidos al Congreso. Muchas gracias, Seba. Y permítanme unas breves palabras previas a la inauguración oficial. Unas palabras en nombre de la Universidad de Alicante, que es, para nosotros, para la Universidad de Alicante, es un motivo de orgullo albergar este Congreso Internacional que viene a culminar un año en el que se ha conmemorado el 400 aniversario del fallecimiento de quien es figura señera de América, el Inca Garcilaso de la Vega. Las conmemoraciones han estado presentes en diversas universidades e instituciones, de Perú, Estados Unidos, España, en forma de coloquios, de seminarios, de exposiciones, y finalmente es en nuestra universidad, a través del Centro de Estudios Iberoamericano Mario Benedetti y en colaboración con la Asociación Internacional de Peronistas, donde se ha hecho realidad el proyecto del Congreso, o del único Congreso Internacional abierto a toda la comunidad investigadora. El mayor congreso dedicado exclusivamente al gran mestizo peruano. Tal y como ha publicado recientemente dicha asociación. Un congreso presidido por el profesor José Carlos Rovira y por el presidente de la asociación, el profesor y escritor José Antonio Massotti, uno de los máximos especialistas en los estudios garcilasistas, que sin duda supondrá en estos días un avance sustancial en la prolífica bibliografía crítica sobre la obra del Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso es una figura que mantiene valores actuales junto a los históricos y literarios que su obra transmite. No en vano, es el símbolo de un mestizaje racial y cultural que implica una lección muy positiva también para estos tiempos en los que algunos vuelven a preconizar purezas culturales e incluso raciales. Es una lección contemporánea, por tanto, para los que pensamos que la multiculturalidad es la única manera de afrontar el presente y el futuro. Es por ello también una lección universal, como descubrieron ya los ilustrados franceses en el siglo XVIII. Desde entonces, los orígenes peruanos y españoles del Inca Garcilaso han ido acrecentando su valor de fusión y síntesis de culturas. 2 centenarios americanos han tenido lugar en este año y ambos hemos homenajeado. En mayo fue Rubén Darío y ahora le corresponde al Inca Garcilaso de la Vega, cuyo fallecimiento coincide con el de Cervantes y el de Shakespeare, que también tuvieron su conmemoración aquí en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Universidad de Alicante en el mes de abril. El compromiso, como verán todos ustedes, de la Universidad de Alicante con este congreso fue firme desde el que llegó la propuesta, de que el profesor José Carlos Rovira nos la presentó al equipo de gobierno y a mí personalmente. Además, es un compromiso que se vincula a sí mismo con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que colabora conjuntamente con la Cátedra Vargas Llosa en esta efeméride, y que ha tenido el privilegio de contar con las iluminadoras palabras de Mario Vargas Llosa que acabamos de escuchar. La Biblioteca Virtual Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes alberga desde hace años la magnífica biblioteca de autor dedicada al Inca Garcilaso, que será mostrada también en este congreso por la directora de la página, la profesora Remedios Matáis, codirectora de este congreso junto a Eva Valero. La vocación americanista de la Universidad de Alicante se refuerza en este congreso a través del Centro Benedetti y de las instituciones colaboradoras, como he dicho anteriormente, Biblioteca Virtual y Cátedra Vargas Llosa, así como también de la Facultad de Filosofía y Letras y del Departamento de Filología Española. La tradicional apuesta de la Universidad de Alicante por la difusión de las letras y la cultura latinoamericana tiene estos días una cita imprescindible. Por lo tanto, no podíamos dejar caer en saco roto un congreso internacional de estas características, proveniendo de la calidad de la propuesta y de la temática como del Inca Garcilaso. Gracias a todos los que habéis querido participar en ella, a los que habéis venido del otro lado del Atlántico y desde varios lugares de Europa y de España, por haber acudido a nuestra llamada y por hacer de estos unos días imprescindibles para la posterioridad del Inca Garcilaso de la Vega, convocada en estos días en nuestra universidad. Quiero agradecer personalmente en nombre de la universidad a José Carlos Rovira,
presidente de este Congreso, esta propuesta, magnífica propuesta del Congreso Internacional, por traerlo y albergarlo en la Universidad de Alicante. Gracias, José Carlos. Por supuesto, al profesor Mazzotti por albergar y por formar parte de la presidencia, y sobre todo a todos ustedes por participar en ella. Con ello queda inaugurado el Congreso Internacional Inca Garcilaso en Dos Orillas, conmemorando los 400 años de su muerte. Muchas gracias. Muy bien. La conferencia inaugural la tiene, lógicamente, encargada el profesor José Antonio Mazzotti, copresidente de este congreso, y al mismo tiempo, como ya ha recordado la profesora Eva Valero, su dinámica ha permitido la organización de muchas cosas. El profesor Mazzotti es peruano, catedrático en varias universidades ahora en Tufts, creo que es la última universidad donde está en estos momentos, la que más tiempo lleva. Hay una serie de facetas del profesor Mazzotti que yo rápidamente, porque también hemos dicho que presentemos, limitando al máximo las presentaciones, podría recorrer, por ejemplo, su faceta de poeta, que siempre me ha interesado, pero no es esa la que lo trae aquí. La trae aquí pues, una serie de trabajos, aquel Coros Mestizos del Inca Garcilaso de la Vega, que todos hemos tenido que leer y sobre el cual todos hemos tenido que trabajar. Recientemente ha aparecido Encontrando un Inca, ensayos escogidos sobre el Inca Garcilaso de la Vega, que ha aparecido este mismo año del centenario 2006. Hay muchos trabajos de todo tipo y ahora, estos días, se presenta por la editorial iberoamericana Lima Fundida, Épica y Nación Criolla en el Perú. Bien, insisto que como no podemos hacer presentaciones donde demos la medida, saben ustedes que estamos ante uno de los especialistas mayores sobre el Inca Garcilaso. José Antonio, no has dicho el título, pero lo dices. Lo digo yo, no hay problema. Antes que nada, agradecer al querido amigo y maestro José Carlos Rovira por su amable presentación, a las colegas y amigas Remedios Mataix y Eva Valero por su labor en la organización de este evento, a Alexandra, en fin, a todos aquellos que han puesto horas y horas de trabajo y vigilia. El título de mi presentación, programada para 30 minutos, pero siendo práctico, esto es algo que la edad enseña, va a ser de 20 minutos, así que no se asusten. El título es El Inca Garcilaso y el calentamiento global. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, les voy a tratar de explicar. El subtítulo dice Claves para una lectura contemporánea de los comentarios reales. Pese a sus 400 años ya enterrado, el Inca Garcilaso nos sigue ofreciendo claves para entender mejor nuestro mundo contemporáneo. Me referiré sobre todo a un aspecto que nos concierne a todos, el cambio climático y el calentamiento global, temas ineludibles en las agendas políticas y económicas de este siglo XXI. Comencemos pues por algunas definiciones básicas. Sabemos que vivimos ya desde hace un buen tiempo en el Antropoceno. Este periodo geológico se define como una época en la historia de la Tierra en que el factor humano ejerce el mismo poder que una fuerza natural. El término fue propuesto el año 2000 por el biólogo Eugene Sturmer y el Premio Nobel de Química Paul Crutzen. Poco a poco ha ido ganando mayor aceptación debido a que resulta claro que el calentamiento global producido por los humanos
no afecta solamente el clima y la diversidad biológica del planeta, sino la misma geología. Se prevé que este cambio tendrá efectos perdurables por mucho más que algunos siglos, vale decir que durará milenios, ya que las emisiones de dióxido de carbono quedan acumuladas en la atmósfera y en las capas de hielo que se van derritiendo en los polos, hasta el punto de inundar extensas costas y hacer de nuestra época algo radicalmente distinto de los anteriores periodos como el Plioceno, el Pleistoceno y el más reciente Holoceno. El efecto, lamentablemente, es ahora irreversible, y ya se puede ver en las recientes inundaciones de la Florida y otros territorios del sudeste asiático, en medio de otras desalentadoras noticias. La pregunta que todos se hacen es, ¿cuándo empezó el Antropoceno? Diversos especialistas apuntan a momentos tan diversos como la invención de la agricultura hace unos 7.000 años, otros al llamado descubrimiento de América, otros a la revolución industrial del siglo XIX y algunos más al año 1950, cuando comenzaron los experimentos con detonaciones nucleares en diversas partes del globo. Lo cierto es también que la actividad minera, que se potenció dramáticamente con la explotación de oro, plata y mercurio, sobre todo en México y Perú durante el periodo colonial, empezó poco a poco a dejar su huella. Hoy se sabe, por ejemplo, que los restos de dióxido de carbono acumulados en glaciares y capas polares a partir del siglo XVI aumentaron notablemente cuando en el Nuevo Mundo se comenzó el sistema de separación de metales preciosos a través del mercurio y otros calentados en hornillos, así como la deforestación de algunas regiones. La atmósfera recogió esos gases y los depositó en superficies anteriormente no contaminadas, pero este fue apenas el principio. Aquí es donde podemos encontrar algunas claves para la lectura de los comentarios reales en este siglo XXI, puesto que, como señala Bruno Latour, el antropos no puede ser más el ser humano separado de la naturaleza, según se concibió en el humanismo tradicional y en el desarrollo de la economía capitalista, sino que constituye hoy la mayor fuerza geológica de los últimos siglos. En tal sentido, mereceríamos mejor el apelativo de terranos más que de humanos, para comprender el papel de nuestra especie en el futuro del planeta. Si bien el Inca Garcilaso no intuyó nuestra casi apocalíptica situación actual, ofreció perspectivas que advertían ya desde el siglo XVII de los peligros de la excesiva explotación minera y la ruptura de una relación armoniosa y autosostenible con la naturaleza. Lo hace en comparación con la política de los incas sobre el uso de metales preciosos que tenían una finalidad principalmente ritual. Por ejemplo, nos dice el Inca Garcilaso, cito, «El oro y la plata y las piedras preciosas que los reyes incas tuvieron en tanta cantidad, solamente los estimaban por su hermosura y resplandor, para ornato y servicio de las casas reales y templos del sol y casas de las vírgenes». Es decir, que en términos actuales, dichos metales y joyas solamente tenían valor de uso y no de cambio. Esto se explica bien dentro de una concepción de la economía basada en bienes consumibles y no ornamentables. Por supuesto que tal modelo económico sería hoy impensable dada la dominación de capital financiero internacional basada en el respaldo de reservas auríferas. Pero lo importante es distinguir entre lo que representa el oro para los incas y los medios para su explotación, al margen de cualquier acumulación de capital. Hay otros cronistas como Bartolomé de Segovia, antes conocido como Cristóbal de Molina, el chileno, que, por ejemplo, se refieren a una concepción animista de los metales preciosos, identificando el oro con lágrimas del sol y la plata con lágrimas de la luna. Es lógico que, siendo ambos astros las deidades más altas del panteón visible incaico, los metales correspondientes hayan tenido un lugar especial en contextos rituales y de afirmación simbólica entre los incas. Sin embargo, su explotación nunca llegó a proporciones extraordinarias y mucho menos masivas. Ya en tiempos coloniales, fue el portugués Enrique Garcés quien descubrió en el Perú la función del mercurio para la separación del oro y la plata, posibilitando así un dramático aumento en la producción de ambos metales preciosos. Nos dice Garcilaso, vuelvo a citar, y así pasaron 22 años desde el descubrimiento español de las minas de Potosí en 1545 hasta el año de 1567, que se halló el azogue por ingenio y sutileza de un lusitano llamado Enrique Garcés, que lo descubrió en la provincia Huanca, que no sé por qué le añadieron el nombre de Huilca, que significa grandeza y eminencia, si no es por decir la abundancia del azogue que allí se saca, que sin lo que se desperdicia, son cada año 8.000 quintales para su majestad, que son 32.000 arrobas.
Fin de cita. Sin embargo, para los incas que ya habían conocido antes el mercurio, lo tenían prohibido por los letales efectos que producía. Dice por eso Garcilaso que alcanzaron los incas el azogue, mas no usaron de él, porque no le hallaron de ningún provecho, antes, sintiéndolo dañoso, prohibieron el sacarlo. Y añade que, cito nuevamente, se admiraron de su viveza y movimiento, mas no supieron qué hacer de él ni con él, porque para el servicio de ellos no le hallaron de provecho para cosa alguna, antes sintieron que era dañoso para la vida de los que lo sacan y tratan, porque vieron que les causaba el temblar y perder los sentidos. Por lo cual, como reyes que tanto cuidaban de la salud de sus vasallos, conforme al apellido de amador de pobres, vedaron por ley que no lo sacasen ni se acordasen de él, y así lo aborrecieron los indios de tal manera que aún el nombre borraron de la memoria y de su lenguaje, que no lo tienen para nombrar el azogue. Fin de cita. Los efectos mortíferos del mercurio o azogue eran conocidos en España también, como indica Sebastián de Covarrubias, que hace referencia a esta situación en 1611, diciendo que los que andan en las minas del azogue viven muy poco, porque como es tan penetrante, se les entra hasta los huesos. Ahora bien, esa preocupación de los incas por el bien común contrastaba radicalmente con el sistema de redistribución poblacional y redireccionamiento de la agricultura hacia la minería realizada por el virrey Francisco de Toledo entre 1569 y 1581. Como es sabido, la mita incaica era un tributo en tiempo de servicio que formaba parte de la reciprocidad establecida entre el Estado y las comunidades en tiempos anteriores a la conquista. El virrey Toledo, en contraste, la utilizó como un sistema de trabajo forzado en las minas sin mayor retribución estatal. La mita incaica era, además, principalmente agrícola y consideraba que para la mayor productividad de alimentos debía respetarse lo que el antropólogo John Murray bautizó como el control de los pisos ecológicos de producción, lo que tiene mucho sentido dada la geografía vertical del territorio andino. Por eso la inexistencia de grandes ciudades en ese territorio, por la necesidad de tener a la población proporcionalmente distribuida a fin de potenciar la mayor productividad de alimentos. Sin embargo, para lograr la máxima eficiencia en el trabajo de las minas, el virrey Toledo reorganizó a la población en reducciones o poblados. De este modo, podía controlar mejor el sistema del tributo por la facilidad de contabilizar a los habitantes en un espacio más concentrado. Tal redistribución poblacional, que hoy llamaríamos simplemente una necropolítica, causó el abandono de los campos de cultivo, por lo que los alimentos empezaron a escasear. A esto habría que sumar que la actividad minera dejaba miles de hombres enfermos o muertos a los pocos años de servicio por la ingestión de gases letales y que las enfermedades como la viruela y el sarampión causaron verdaderos estragos. Esta debacle poblacional fue común en todo el continente americano, pero en el caso andino alcanza niveles verdaderamente dramáticos. Se han registrado, por ejemplo, las epidemias de 1525, 1546, 1558 y 1585, que redujeron una población aproximada de 10 millones de habitantes a la llegada de Pizarro, en 1532, a solo 1.300.000 en 1570 y 700.000 personas en 1620, según el historiador Peter Claren. Es decir, en un siglo de conquista desapareció el 93% de la población andina. Garcilaso no era ajeno a esta problemática, hasta el punto de que llega a expresar «y todo está perdido», en un tono que no tiene nada que envidiarle al tremendismo de un Guamán Poma de Ayala, que constantemente expresa en su nueva crónica y Buen Gobierno, firmada en los mismos años en que aparecían los comentarios reales, que el mundo está al revés y que el nuevo orden colonial era para los indígenas un verdadero pachacuti o caos cósmico. Pero más allá de la dolorosa realidad histórica, una de las lecciones que pueden extraerse de los comentarios reales es el dar cuenta de una relación particular que tenían la población indígena y su estado incaico con lo que nosotros entendemos como naturaleza. Si bien esta relación está basada en una religiosidad animista, con su respeto a los apus como divinidades tutelares de las grandes montañas y sus fuentes de agua, y los kamak o focos de energía vital,
generalmente representados en las estrellas o las constelaciones, el efecto de preservación, tanto humana como natural, es alentador. Se trataba de establecer una relación de sujeto a sujeto con el mundo natural, no de sujeto a objeto, como plantea la racionalidad occidental moderna. Este poder ser en el mundo, sin necesidad de poder poseer, parece plantear en la visión garcilasiana una ética que genera a su vez una relación particular entre el Estado y sus súbditos. Por eso la alusión al Inca emperador como Huac Chacuyac o amador de pobres, adaptando así y dando nuevo significado al principio de la filosofía Christi y los planteamientos neoescolásticos defendidos por un sector de la orden jesuita que Garcilaso frecuentaba en sus años cordobeses. El fundamento de la filosofía Christi consistía en que un rey debía ante todo seguir el ejemplo de Cristo y practicar la caridad y el bien con todos sus súbditos, particularmente los más vulnerables, pues su misión verdadera, la única por la que adquiría legitimidad y soberanía real, era construir el reino de los cielos en la tierra. La minería exacerbada y sus efectos devastadores escapaba, pues, del concepto de bien común, que debía ser el propósito y sentido fundamental de todo buen gobierno. Y sin ser neoescolástico, lo dice también Pedro de Cieza de León, que en su Crónica del Perú declara, por ejemplo, que, cito, verdaderamente pocas naciones hubo en el mundo, a mi ver, que tuvieron mejor gobierno que los incas. Hasta ahí Cieza. Con estas coordenadas en mente, echemos una mirada a lo que ocurre en el Perú del siglo XX y XXI en relación con la minería. Por ejemplo, hace poco más de un siglo, en 1913, las minas de todo el país empleaban a 19.500 operarios, en su gran mayoría de origen campesino. Hoy, ya en el siglo XXI, hay por lo menos 220.000 obreros dedicados a la actividad extractiva, de los cuales poco más de 65.000 figuran en planillas. El resto está contratado por cerca de 100 services distribuidas a nivel nacional o trabajan simplemente en el mercado informal. En otras palabras, la actividad minera ha crecido en más del 1000% en un siglo, pero la explotación de los obreros sigue siendo la misma, contribuyendo además a las enfermedades, el subempleo y la economía informal ya mencionada. Y esto sin contar la creciente minería de otros tipos que también emplea a decenas de miles de obreros y contribuye a la depredación y contaminación del medio ambiente, sin mencionar los males relacionados como el narcotráfico, la prostitución infantil y muchos más. Una de las minas más grandes del país, la Cerro de Pasco Copper Corporation, tenía ya hacia 1915, según los historiadores Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, un éxito aplastante, cito, pero un éxito unilateral, del lado de la empresa solamente, obtenido a través de la sobreexplotación del trabajo minero y de la destrucción ecológica de una vasta región agropecuaria. Hasta ahí los historiadores. No solo eso, según añaden estos dos estudiosos, pues los humos venenosos de la fundición afectaban extensas áreas de tierras agrícolas y ganaderas. La extensión total afectada por los humos fue de 700.000 hectáreas. Esto, como decía, recién a principios del siglo XX. Las proporciones son hoy muchísimo más altas. Debido a la contaminación del agua y del medio ambiente en general, en Cerro de Pasco, para seguir con el mismo ejemplo, no solo los mineros sufren de problemas de salud, sino también la población aledaña. Como señala Fidel Torres desde una visión abarcadora de la actividad minera, cito, el efecto ambiental de la industria minera produce contaminantes potenciales que afectan el agua y el aire. En el medio natural, los excesos pueden generarse por drenajes de agua de minas, de desmontes o de relaves mineros. Algunos metales, como cadmio y mercurio, y metaloides como antimonio o arsénico, los cuales son muy comunes en pequeñas cantidades, en depósitos metálicos son altamente tóxicos, particularmente en forma soluble, la cual puede ser absorbida por los organismos vivos. Hasta ahí la cita. Según distintos estudios, los niveles de polución en Cerro de Pasco llegan a cifras extremadamente peligrosas, figurando hoy la ciudad en el nada honroso listado de las 10 urbes más contaminadas del mundo, lo que explica la presencia abrumadora de metales pesados en la sangre de más del 90% de la población local. Asimismo, en la Amazonía, solo en los últimos 4 años, del 2012 al 2016,
La minería aurífera del sur del Perú ha deforestado unas 12.500 hectáreas de bosques, lo cual es más o menos equivalente a unos 17.125 campos de fútbol, según indica un reporte del proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, iniciativa de la Amazon Conservation Association y de la ONG Conservación Amazónica. Los principales focos de deforestación, según mapas satelitales, se encuentran en la región de Madre de Dios, la más golpeada por la minería ilegal. Entre las zonas afectadas destacan la Reserva Comunal Amaracaeri y la Reserva Nacional Tambopata, además de sus zonas de amortiguamiento. Según la Asociación de Monitoreo de la Amazonía Andina, anteriores estudios en la misma zona documentaron la deforestación de más de 50.000 hectáreas por minería aurífera hasta septiembre del 2012. Ahora, con este nuevo registro, el área deforestada es de 62.500 hectáreas, equivalentes a 85.615 campos de fútbol. Además de Madre de Dios, otras regiones seriamente afectadas son Cusco y Puno. Asimismo, los efectos de la explotación aurífera han sido graves en la región de Cajamarca, donde grandes empresas mineras como Yanacocha han contaminado las cabeceras de lagos y lagunas, afectando a los animales y a los pobladores locales. Esta región sigue en pie de lucha por detener el avance de nuevos proyectos de explotación minera, ya que los daños producidos hasta hoy son cuantiosos para la población local. Este devastador panorama surge, como señala el antropólogo Luis Millones, con el cambio de valores que supuso la mita colonial. Nos dice Millones que, cito, la percepción de la riqueza ligada a la posesión de oro y plata llega con la conquista. Descubrir y excavar las entrañas de la tierra se convierte en una práctica obsesiva de la que los indios son la mano de obra sacrificada. Fin de cita. En ese sentido, habría que añadir también que queda sacrificado el medio ambiente, sobre todo en el periodo republicano, en que el crecimiento exacerbado de la actividad minera no solo prolonga la condición del Perú como país exportador de materias primas y por lo tanto sujeto a las fluctuaciones del mercado internacional, sino que lo hace partícipe de la escalada mundial de consumo de combustibles fósiles, contribuyendo así al aumento alarmante de las emisiones de dióxido de carbono y el consiguiente efecto invernadero que nos amenaza. En su libro, Learning to Die in the Anthropocene, Reflections on the End of a Civilization, o Aprendiendo a morir en el Antropoceno, reflexiones sobre el fin de la civilización, Roy Scranton examina la seriedad de la crisis climática y apela a la imaginación humanística que podría ayudarnos a enfrentar el sombrío futuro que nos espera. El mundo cada vez más caliente, más húmedo, más caótico en el que vivimos, es decir, el mundo del Antropoceno, requiere de una nueva visión radical y de una reconfiguración de la misma vida humana. Roy Scranton propone una vuelta a la filosofía y hasta a la sabiduría zen para explorar lo que significa ser humano en un mundo tan rápidamente cambiante. Según Scranton, para sobrevivir debemos primero aceptar nuestra mortalidad, pero no solo como individuos, sino como civilización, y reinventar todos los esquemas que sostienen el orden político y económico imperante, a fin de subvertirlo. Solo entonces se podría paliar en algo la inevitable crisis climática que se nos avecina en pocas décadas. Aunque suene muy idealista y alarmista, tal postura va ganando cada vez más adeptos y ha obligado a repensar el sentido mismo de las humanidades en un mundo dominado por la tecnocracia y la pérdida del sentido de la vida en sociedad. Desde América Latina se ha venido desarrollando en los últimos lustros el llamado giro decolonial, que plantea una revalorización de las categorías de pensamiento y prácticas sociales indígenas. Si bien sus principales exponentes, como Walter Miñolo, Santiago Castro Gómez y Ramón Grossfogel, no le han prestado mayor atención al Inca Garcilaso, no me cabe la menor duda de que nuevas lecturas del Inca, basadas en su saber ambiental y su visión de la minería y de las relaciones entre sociedad y Estado, podrían contribuir notablemente a una reconceptualización del mundo indígena y de nuestras formas de organización social el día de hoy. Visto desde el siglo XXI, el Inca Garcilaso resulta tremendamente contemporáneo. Es por eso importante superar las lecturas estrictamente literarias del Inca y aprovechar el legado humanista y ambientalista que sus textos guardan. Añadamos a eso la pertinencia de su ejemplo como sujeto migrante, al tener que trasladarse entre idiomas, de su quechua materno a su castellano paterno, siempre en doble vía y ya en su edad madura, entre espacios y culturas muy distintas, tratando de encontrar sentido y validez a la episteme de cada una de ellas
en un mundo que también se encontraba en plena transformación y al que trató de dar sentido. En esa búsqueda interdisciplinaria y en el afán de renovación de nuestro propio papel como humanistas en una sociedad cada vez más deshumanizada y autodestructiva, es que congresos como el presente y las reflexiones de largo alcance que pueden extraerse de la obra del Inca Garcilaso adquieren su mejor trascendencia. El Inca vuelve a indicarnos las pautas para una convivencia intercultural y a la vez interambiental y sostiene, de este modo, nuestra propia labor como investigadores y estudiosos de la modernidad temprana. A subrayar ese importantísimo legado, pues, están destinadas estas palabras. Muchas gracias.